Hasta este momento hemos creado nuestros controladores de notas y de usuarios. Y por ahora estos controladores no hacen mucho realmente, tan solo muestran un mensaje y muestran uno que otra respuesta. Pero queremos que guarden datos realmente, queremos que creen notas, queremos obtener notas de verdad y para eso vamos a tener que estar interactuando con la base de datos. Y es por eso que vamos a empezar en esta sección primero creando los modelos de datos. Recuerda que habíamos creado una carpeta llamada Models. Justo dentro de esta carpeta vamos a crear dos archivos relacionados con los datos que vamos a estar manejando en nuestra aplicación. Como vamos a estar creando notas, voy a definir muy bien cómo van a lucir estas notas. Y para eso voy a crear un archivo llamado node.js. Y luego también vamos a crear usuarios, es decir, los usuarios que crean estas notas. Y aunque no va a ser un sistema bastante elaborado de cómo los usuarios van a estar creando notas, va a ser un sistema bastante sencillo, igual necesitamos definirlos. Así que vamos a tener que crear también un modelo para los usuarios, user.js. Y de hecho no sería enteramente necesario crear otro, pero eso solo para que vayas aprendiendo un poco más. Porque si bien en MongoDB nosotros podemos colocar en un solo objeto toda la información, a veces es necesario estar relacionándolos. Así que en este caso voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para ver cómo están interactuando dos modelos de datos. Estos archivos nos van a permitir poder definir exactamente qué campos yo quiero guardar de un dato. Por ejemplo, si quiero crear una nota dentro de la base de datos, ¿qué es lo que voy a guardar allí? Bueno, quisiera guardar por ejemplo el título de la nota, el contenido, el autor y la fecha de creación. O lo mismo para el usuario. ¿Qué datos quiero guardar del usuario? Quizás quiero guardar tan solo un nombre de usuario y nada más. No quiero guardar ni apellidos, ni nombres, ni nada de eso. Entonces para eso se utiliza el modelo, para definir muy bien cómo vamos a estar trabajando con esos datos. Y en este caso voy a definir los dos modelos. Vamos a empezar por el primero, que es Node. Ahora, ¿cómo lo voy a definir? Bueno, vamos a tener que, por lo general, crear clases o crear modelos que interactúen con la base de datos. Pero de hecho, nosotros podemos utilizar cuando trabajamos con Node el módulo llamado Mongoose. Este módulo ya lo habíamos utilizado para conectarnos, pero en este caso también lo vamos a utilizar para modelar nuestros datos. Entonces vamos a requerirlo nuevamente. Voy a requerir Mongoose. Pero en este caso ya no voy a requerir todo de Mongoose o ya no voy a requerir el módulo entero, sino desde Mongoose voy a requerir tan solo dos cosas: el esquema y el modelo. El esquema es básicamente lo que yo quiero guardar de los datos o cómo quiero que los datos sean. Por ejemplo, quiero que los datos algunos datos sean únicos, otros datos quiero que sean string, otros quiero que sean números. Bueno, para eso utilizamos el esquema. Y luego, una vez tenemos el esquema definido, podemos crear un modelo de datos. Es decir, cómo realmente MongoDB va a estar consultando esos datos, cómo va a estar actualizándolos y demás. Vamos a empezar. Primero voy a crear un nuevo esquema. Voy a decir new esquema. Y dentro del new schema vamos a definir dentro de un objeto las propiedades que quiero que tenga una nota. Por ejemplo, yo quiero que todas las notas tengan un título, que sean de tipo string. Y como puedes ver, de esta manera estoy detallando el campo que quiero que tenga una nota. No tiene que llamarse de esa manera, puede llamarse por ejemplo título o como gustes en realidad. En mi caso lo voy a colocar todas las propiedades en inglés. Pero de nuevo, estos son los datos que vas a estar guardando en tu base de datos. Ok, en mi caso se va a llamar un título o title para la nota. También voy a guardar otra propiedad llamada content, que será el contenido de la nota. También podrías llamarlo description sin ningún problema. En mi caso lo voy a llamar content y voy a decir que es de tipo string. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que este string decirle que es requerido? Bueno, para hacer eso vamos a definir, en lugar de tan solo escribir string, un objeto y le voy a decir este contenido o esta propiedad content es de tipo string, pero adicionalmente también es requerido. Entonces le voy a decir required en true. Ok, entonces de esta manera puedes definir otro dato con más propiedades o especificando más cosas. También podemos especificar quién es el autor de esta nota. Por ejemplo, le puedo decir aquí el autor de esta nota es de tipo string. Si nosotros creamos por ejemplo una nota y todas tienen el mismo nombre, yo luego puedo consultar todas las notas que le pertenecen a un usuario. Esta es la manera en la que se relacionan datos y está mucho más relacionado con la base de datos que con Node, pero al menos para que tengas una idea. Luego también podemos especificar las fechas de creación, que algunas personas prefieren crearlo ellos mismos, por ejemplo colocando created at de tipo date, pero en este caso en MongoDB o en Mongoose en realidad, digamos en este módulo, nos permite especificar una propiedad llamada timestamps. Vamos a colocar de esa manera, timestamps en true. Lo que hace esta propiedad es que cada vez que nosotros creemos un dato, básicamente él va a agregar dos propiedades, la fecha de creación y la fecha de actualización. Eso quiere decir que si nosotros cambiamos el esquema, él va a guardar la fecha de cuando creamos ese esquema. De esa manera no tenemos que crearlo nosotros mismos esos campos. Este esquema lo tengo que guardar en alguna constante, que en mi caso lo voy a llamar en una constante llamada nodeSchema. Basado en este nodeSchema voy a poder crear un modelo. Ahora para eso vamos a utilizar nuestro método llamado model y aquí le voy a dar el nombre del modelo llamado node,
pero que va a utilizar el esquema que hemos creado. Entonces con esto ya tenemos básicamente cómo la base de datos va a estar guardando, eliminando y actualizando datos relacionados con las notas. Es decir, cada vez que nosotros creemos una nota, la base de datos primero va a comprobar si la nota que estamos guardando tiene un título, tiene un contenido que sea de tipo string y demás. Ok, y esto también lo tenemos que exportar porque en otras partes de nuestra aplicación lo vamos a utilizar. Y basado en esta misma idea, vamos a hacer lo mismo en nuestro archivo user. Vamos a ir allí y lo mismo, vamos a requerir mongoose nuevamente. Vamos a escribir schema model y vamos a crear un nuevo esquema, new schema. Y dentro del esquema vamos a definir qué datos quiero que tenga un usuario. Si bien para el usuario puedes escribir, por ejemplo, el username, o puedes escribir, por ejemplo, el name, el full name, luego incluso podías pedir la edad o cosas por el estilo, depende de la aplicación en realidad. Pero en este caso, para esta aplicación que es sumamente simple, lo único que voy a pedir es el username. Ahora el username le voy a decir que es de tipo de dato string, pero voy a decirle que es requerido, require en true. Ahora, adicionalmente a estos atributos también existen otros. Por ejemplo, la manera de pedir un string, pero que al momento de recibirlo quiero que no tenga espacios en blanco, o quiero que lo limpie un poco el string. Es decir, si me pasa un string como este, con varios espacios, quiero que estos espacios no estén duplicados. Por ejemplo, esto de aquí tan solo debería ser un espacio, o esto de aquí no debería tener un espacio. Entonces, para hacer eso, no es necesario que nosotros lo hagamos. Nosotros podemos añadir una propiedad llamada trim, y él se encarga de limpiar ese string por nosotros. Luego también tenemos una propiedad llamada unique, que básicamente especifica que este username no debe repetirse en nuestra base de datos. Es decir, si hay dos usuarios y digamos que el tercer usuario está tratando de colocar un usuario que ya existe, pues no, la base de datos no le va a permitir, le va a mandar un error que ese usuario ya existe. Ahora, este username es la propiedad, pero adicionalmente también quiero que cuando cree un dato se guarden también la fecha de creación y la actualización. Entonces voy a decirle en true. Ok, entonces este es mi esquema. Voy a guardarlo en una constante llamada user schema. Y vamos a tratar de exportarlo. Module.export basado en el modelo. Este modelo se va a llamar user, pero va a estar basado en el esquema que hemos creado. Y lo mismo, ya tenemos también el modelo de datos para las notas y para el usuario. Ok, adicionalmente a esto vamos a tener que utilizar este modelo de datos. Y es aquí donde vamos a volver a nuestro controlador, a nuestros controladores de nodes y users. Entonces, en los controladores yo quiero obtener notas, crear notas, obtener una sola nota, actualizar una nota y eliminarla. Entonces, para eso vamos a tener que importar aquí el modelo de datos. Voy a decir, requiero desde la carpeta models el archivo node. Entonces, aquí puedes importar la nota y lo voy a guardar en una constante llamada node. Otras personas también lo llaman de esta manera, node model. O incluso simplemente le colocan model si tienen un solo modelo. En mi caso voy a llamarlo node. Ok, entonces aquí tengo la nota. Gracias a este modelo yo voy a poder consultar, voy a poder actualizar y demás. Vamos a empezar por lo más básico, que es obtener las notas. Hasta ese momento habíamos escrito unas funciones que estaban escritas en una sola línea. Pero luego cuando tengamos una aplicación de verdad, no vamos a escribir código que, digamos, ocupe tan solo una sola línea, sino vamos a escribir código que abarque varias líneas. Entonces las funciones también pueden ser escritas de esta manera. Esto que habíamos escrito antes también puede ser escrito de esta manera. Esto de aquí es lo mismo, solo que ahora, como está dentro de llaves, puedo empezar a escribir más líneas antes. Obviamente vamos a escribir otras cosas, pero es para darte una idea. Ahora, antes de devolver un mensaje, primero voy a hacer una consulta a la base de datos. Es decir, antes de devolverle algo al navegador, voy a consultar algo. Voy a consultar mi modelo de notas. Y le voy a decir desde Node que voy a utilizar su método llamado find. Este método find consulta todos los datos que hay en esa colección Node. Es decir, internamente este modelo dentro de MongoDB crea una colección llamada Nodes. De hecho, esto no te lo había comentado, pero este esquema de aquí, cuando nosotros creamos, por ejemplo, un modelo llamado Node, en MongoDB, él crea una colección llamada Nodes. Y lo mismo para User. Cuando creamos un modelo llamado User, en MongoDB, él crea por nosotros una colección llamada Users. Y él se encarga de guardar, digamos, los datos, se encarga de actualizarlo y demás. Al final, este modelo hace el trabajo por nosotros. Entonces aquí lo único que estoy haciendo es hacer una búsqueda de todas las notas que tengo en la base de datos. Y ahora, como esto de aquí es una operación asíncrona, voy a tener que manejarlo con un callback. De esta manera, escribiendo una función dentro de otra función. Otra forma también es manejarlo con promesas. .dent, por ejemplo, que también no es 100% digamos mantenible, pero al menos es una mejora relacionada con los callbacks. Pero como ya te había enseñado, podemos utilizar también await para el código asíncrono. Entonces también podríamos decirle, ok, este código es asíncrono, entonces voy a especificarlo con un await. Y para que funcione el await voy a escribir aquí async. Entonces al final, esto ahora yo lo manejo como código asíncrono.
¿Qué es lo que hace esto? Bueno, me devuelve todas las notas que tengo en mi base de datos. Y esas notas me lo devuelve como un arreglo. Es decir, esto de aquí me devuelve un arreglo con todas las notas que tengo en mi base de datos. Pero al menos por ahora va a ser un arreglo vacío porque aún no tengo nada. Entonces vamos a decirle aquí que voy a guardar esas notas en una constante llamada notes. Entonces esta constante son todas las notas de la base de datos y es lo que voy a devolver al frontend, a la aplicación cliente. Entonces le voy a decir que le voy a devolver todas las notas de esta manera. Como este es un arreglo, fácilmente le puedo devolver un arreglo. Entonces vamos a comprobarlo, vamos a ir en Insomnia y voy a decir, quiero hacer una petición get a API/notes para obtener todas las notas. Envío. Y me devuelve un arreglo vacío. ¿Por qué? Porque aún no tengo notas. Pero vamos a hacer funcionar esta otra ruta que nos permite crear notas. Entonces vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a cortar esto de aquí. Vamos a escribirle en múltiples líneas. Y aquí voy a hacer lo siguiente. En esta ruta voy a crear una nota nueva. Entonces lo primero que tengo que hacer es recibir los datos. Vamos a escribir aquí por consola request.body. Este request.body representan los datos que me envía el cliente. Por ejemplo, si venimos aquí en Insomnia y escribimos localhost API node, pero lo envío a través del método post. Y ahora le digo que desde header voy a especificar una nueva cabecera que será el content type. Y como valor le vamos a decir application/JSON. Vamos a ir de nuevo en body. Y si aquí le digo voy a enviar un nuevo objeto JSON, voy a especificar lo que le voy a enviar al servidor. Es decir, en otras palabras, cada vez que hago una petición post, adicionalmente tengo que colocar los datos que quiero enviar. Y en este caso estoy especificando que le voy a enviar un JSON al servidor. Entonces le voy a decir de la siguiente manera, test, y voy a decirle this is a test. Ok, entonces le estoy enviando este objeto. De hecho creo que no se ve bien. Si quieres extender la fuente, puedes venir aquí en preferencias. En este caso creo que es aquí font. En este caso el editor font size lo puedes cambiar. Puedes aumentarlo por ejemplo a 16. Vamos a cerrar y como puedes ver ahora se ve mejor. Ok, vamos a enviar. Y me dice nota guardada, pero desde la aplicación de servidor ha recibido este objeto, como puedes ver. Entonces, como ya tengo el objeto, gracias a este request body simplemente lo puedo empezar a destructurar o básicamente extraer este test desde este objeto. Es decir, vamos a hacer lo mismo que antes con estas, vamos a ver en controllers, creo que lo había utilizado en routes. Esto de aquí es lo mismo. Este controlador tenía varios métodos que venían dentro de un objeto. Yo tomaba cada método que venía dentro de un objeto. Entonces lo mismo puedo hacer con este request body, que también es un objeto. Le digo, desde request.body quiero extraer y guardar en una constante el título. Bueno, en este caso no es el título. En este caso es test, por ejemplo. Y una vez extraigo test, voy a mostrarlo por consola, test. Vamos a guardar. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a volver a enviar. Y ahora por consola tan solo me está mostrando this is a test. Es decir, está extrayendo este valor desde el objeto. Y bajo esta misma idea, vamos a esperar que cuando el usuario cree una nota, me envíe un título, me envíe un contenido, me envíe una fecha de creación y me envíe un autor. Y con esto vamos a tratar de crear un nuevo, digamos una nueva nota. Entonces voy a decir new note y le voy a decir aquí adentro de un objeto lo que voy a estar creando. Es decir, gracias a esta sintaxis de aquí voy a crear una nueva nota. Pero le voy a decir, como título tendrá el título que me están pasando. Como contenido tendrá el contenido que me están pasando o me está enviando desde el cliente. Y lo mismo con el resto de propiedades. Autor con el autor que me están pasando. Y con esto ya tengo una nueva nota. Vamos a verlo. También podemos verlo por consola. Vamos a almacenar una constante llamada, por ejemplo, new note. Y vamos a almacenarlo. O bueno, vamos a mostrarlo en un mensaje. Vamos a guardar. Y por ejemplo, vamos a enviar una nueva... Vamos a tratar de crear una nueva nota. Voy a crear una nueva nota con un título, por ejemplo, My First Note. Vamos a crear un contenido. Por ejemplo, que diga This is my first note. Luego también vamos a colocarle una fecha de creación. Si en todo caso no quieres crear una fecha tú mismo, por ejemplo, para no escribir tú mismo un timestamp, por ejemplo, de esta manera, vamos a ir, por ejemplo, en el navegador. Vamos a abrir un mensaje por consola. O vamos a hacer esto, vamos a abrir aquí justo al lado otra consola y vamos a escribir node. Y dentro de node vamos a escribir lo siguiente, vamos a escribir new date. Si no quieres especificar tú mismo este string cada vez que vas a crear una nota, puedes ir en los modelos, en donde está note. De hecho aquí en el modelo de las notas me faltó la fecha, entonces vamos a decirle que voy a guardar un dato llamado date, que será de tipo fecha o de tipo date. Y adicionalmente podemos escribir de esta manera, de tipo fecha, pero que por defecto guarde la fecha actual, es decir, date.now. Es decir, que si no le pasamos una fecha, él va a guardar por defecto el momento en el que estamos creando esa fecha, o perdón, la nota.
Entonces con esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle new note. Ya podemos cerrar esta consola, vamos a ir a nuestra primera consola del servidor y vamos a probarlo. Vamos a decir aquí, voy a enviarte, ya no le es necesario que le envíe una fecha porque si no le envío él va a guardar la fecha actual, pero en todo caso esto deberías especificarlo mejor, porque por lo general nosotros guardamos una fecha para decirle cuándo voy a ejecutar esa tarea. Entonces aquí le pasarías, por ejemplo, no lo sé, el 20 del 12 del 2020, por ejemplo. Recuerda que es una nota, al final puedes colocarle una fecha de cuándo quieres hacer esa nota o esa tarea. Adicionalmente, entonces si no le paso una fecha también podría pasarle un autor. Y en mi caso el autor va a ser, le voy a colocar un nickname. Vamos a enviar. Y si vamos a nuestro servidor vamos a ver lo siguiente. Tenemos un ID que representa esta nota de manera única en la base de datos. Luego tenemos el título que le estamos pasando, el contenido, la fecha que por defecto él le ha colocado una fecha actual, pero nosotros luego vamos a poder pasarle la fecha de cuándo queremos especificar, por ejemplo, esta nota, cuándo queremos hacer esta nota o cuándo queremos hacer esa tarea. Luego el autor. Y básicamente esto es lo que va a guardar en la base de datos, así de simple. Pero en todo caso, hasta este momento no lo está guardando, tan solo lo está creando. Para guardarlo tenemos que decir new note.save. Y como esto es asíncrono, voy a decirle aquí await. Eso también retorna el objeto guardado, pero no voy a guardarlo porque no voy a hacer nada con él. Una vez guarde la nota, simplemente voy a responder al cliente con nota guardada. Vamos a guardar y vamos a ver cuál es el problema ahora. Me dice await. Ah, claro. Los await tan solo funcionan en funciones que tienen la palabra clave async. Ok, entonces no te olvides siempre que utilices un await, utilizar un async. Vamos a probarlo. Vamos a crear de nuevo esta misma nota. Vamos a darle enviar. Y ahora me dice nota guardada. Y como puedes ver no tengo ningún error ni nada por el estilo. Entonces ahora si voy a get, le pido una petición get a API notes y envío, me devuelve un arreglo, pero este arreglo adentro tiene un objeto. Este es el objeto que tenemos guardado en nuestra base de datos, como puedes ver. De hecho podemos crear otra nota. Podemos crear por ejemplo my second note. This is my second note. El autor en este caso ya no va a ser fácil, no va a ser user test. Vamos a enviarlo. Vamos a enviar la petición post para guardar. Ok, me dice nota guardada. Y si hago una petición get a API notes, ahora me dice que tengo un arreglo, pero tengo un arreglo con dos objetos, como puedes ver. El primer objeto fue la primera nota, my first note, y el segundo objeto es my second note. Entonces con esto ya estamos guardando y listando datos, pero también nos falta lo siguiente, el obtener una nota, actualizarla y eliminarla. Entonces para obtener una sola nota vamos a tener que hacer la misma consulta de antes. De hecho hay un método muy parecido a find. Vamos a hacer esto. Voy a ir, esto de aquí lo voy a colocar en otra línea. Y antes de responderle al cliente, lo primero que voy a hacer es tratar de recibir el ID. Recuerda que getNote, para yo poder encontrar una sola nota, el usuario me tiene que enviar, o la aplicación cliente me tiene que enviar a través de la ruta la nota que quiere. Por ejemplo, quiero la nota 1, o quiero la nota 2, o quiero esa nota. Pero debes prestar atención a algo. Las notas que estamos guardando tienen como ID digamos este hash de aquí o caracteres conformados por números y letras. Si yo quiero una nota específica voy a darle este carácter de aquí. Voy a copiar esto de aquí y voy a colocarlo. Para cada nota que quiero voy a colocarle el ID. Por ejemplo, este ID es distinto. Entonces si quiero esta nota, quiero los datos de esta nota, voy a pasarle este ID. Y voy a pegarlo al lado de la ruta. ¿Cómo podemos comprobar esto? ¿Cómo podemos recibir este ID desde el servidor? Bueno, recuerda que nosotros habíamos especificado en las rutas, vamos a ir en routes, en notes, recuerda que habíamos especificado un slash 2.id. Ese slash 2.id lo podemos recibir adentro de estas funciones, de esta manera. Vamos a ir aquí, vamos a decir request.parents.id. Es decir, este ID que habíamos tipeado aquí, lo estamos recibiendo justo aquí. Entonces, si me pasan un ID, yo puedo verlo por consola, gracias a esta línea. Vamos a guardar y por ejemplo, voy a decirle que quiero una petición get a API Notes para esta nota específica. Voy a enviar y me dice título cualquier cosa, lo que habíamos especificado. Pero ahora desde consola del servidor estoy viendo el ID que me están pasando justo aquí. Esto de aquí es esto de aquí. Entonces, en otras palabras, ya estoy recibiendo el ID que quiero. Entonces lo único que me falta es hacer la consulta de la base de datos a partir de ese ID. Entonces le voy a decir node.findById, busca por un ID. Y le voy a pasar el request.parents.id. Ok, entonces esto me va a devolver no una lista de notas, sino una sola nota. Esto también es asíncrono. Todas las operaciones de la base de datos son asíncronas. Así que vamos a estar utilizando SyncAwait cada vez que hacemos una consulta a la base de datos. Pero esto me va a devolver una sola nota, que voy a guardar en una constante llamada note. Y vamos a verla por consola por ahora. Console.log note. Vamos a guardar. Vamos a hacer la misma consulta, envío.
me dice título cualquier cosa, pero desde la consola del servidor, como puedes ver, me está devolviendo todo el objeto relacionado con esa nota específicamente, como puedes ver. Entonces esta nota es lo que voy a enviar, es lo que le voy a enviar en este caso a la aplicación cliente o digamos la aplicación que esté utilizando esta ruta de aquí. Entonces esto de aquí ya lo puedo eliminar. Y con esto ya estamos obteniendo una sola nota. Y lo mismo cuando queremos eliminar. Voy a saltarme el update por ahora. Primero vamos a empezar con eliminar. Para eliminar también necesitamos un ID específico. Es decir, ¿qué pasa si yo no quiero obtener esta nota específica, si no quiero eliminarla? Bueno, bajo esta misma lógica también podemos eliminar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir en nuestro código. Vamos a quitar esta línea de aquí. Vamos a colocarla en múltiples líneas. Y le voy a decir, antes de enviarle el mensaje de nota eliminada, voy a consultar primero la base de datos. Voy a decir node.find by ID and delete. Entonces aquí le voy a decir que voy a recibir el ID a través de request.parents.id. Como es una operación asíncrona, va a ser await y aquí async. Vamos a guardar y con esto ya va a eliminar la tarea. Así de simple, toda la tarea por un ID. Entonces, en otras palabras, lo que le estoy haciendo aquí es decirle que quiero eliminar esta nota específicamente. Entonces le digo, quiero eliminar esta nota, le doy a enviar y me dice nota eliminada. Esto quiere decir que si consulto todas las tareas nuevamente, API/node a través del método get y envío, ya no hay una segunda tarea, ya no hay un segundo objeto, tan solo hay uno. De hecho, también puedo eliminar esta tarea de aquí. Copio este ID y le digo, quiero eliminar desde API nodes esta tarea específica. Le doy a enviar, me dice nota eliminada. Y si voy a obtener de nuevo todas las notas, me dice que en estos momentos no hay nada. Y es por eso que me devuelve un arreglo vacío. ¿Ok? Y finalmente, para el actualizar, es como una especie de combinación entre el crear una nota y el eliminar o el obtener una nota. Es decir, para poder actualizar un dato, yo necesito dos cosas. El ID que me deberían pasar y también los datos de la nota que quiero actualizar. Entonces vamos a cortar esto, vamos a colocarla de esta manera, como lo habíamos hecho antes. Y aquí voy a tratar de ver por consola los datos del ID, request.parents.id. Y también quiero ver el request body. Vamos a guardar. Y por ahora vamos a hacer esto. Para actualizar tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Supongamos que ya tengo una nota. De hecho vamos a crear una nota nueva. Vamos a decir post. Vamos a crear una nota nueva para probar. Y le voy a decir, vamos a escribir por ejemplo como título cualquier cosa. Como contenido de esta nota cualquier cosa. Y el autor va a ser también cualquier cosa. Vamos a enviarlo. Y me dice nota guardada. Vamos a ver si existe. Y sí, allí está la nota. Está guardada en nuestra base de datos. Ok, pero los datos de esta nota no lucen nada bien. Quiero actualizarlos. Bueno, para actualizarlo vamos a tener que enviar dos cosas. Primero, la tarea que queremos actualizar, que es esta de aquí. Y luego vamos a querer que también especificar los datos que queremos cambiar. Por ejemplo, quiero cambiar el título, el contenido y el autor. Entonces para eso vamos a utilizar el método put. Y le voy a decir que le voy a enviar un dato JSON. Y ese dato JSON va a tener un título, un contenido y un autor. Pero con los nuevos datos. Por ejemplo, como título de esta nueva tarea quiero que el título sea my first note. El contenido sea por ejemplo Loren Ipson. Y el autor quiero que sea Faz. Vamos a enviar. Y en este caso me dice nota actualizada. En realidad no lo está actualizando aún, tan solo es un mensaje. Pero lo importante es que desde el servidor estamos recibiendo el ID y estamos recibiendo los datos que queremos cambiar. Entonces con esos datos ya puedo empezar a dárselo a la base de datos para que lo haga por mí. Vamos a decir node.find by ID and update. Entonces le voy a pasar dos cosas, el request.parents.id y el request.body. Aunque también podríamos hacer lo mismo que antes, como hicimos con el crear. Es decir, en lugar de pasar al request body, le voy a decir desde request body quiero extraer los siguientes datos. Quiero extraer el título, el contenido y el autor. Entonces esto de aquí le voy a pasar de esta manera. Le voy a pasar el título de la nueva tarea, va a ser el título que me están pasando. El autor de la nueva tarea es el autor que me están pasando. Y el contenido de esta tarea es el contenido nuevo que me están pasando. Entonces de esta manera funcionaría. Pero como puedes ver es bastante verboso, así que también podemos resumirlo de esta manera. Simplemente content, autor y aquí title. Para no escribir title, dos puntos title y demás. Esto sería exactamente lo mismo. De hecho podemos hacer lo mismo con el crear. Como aquí estamos repitiendo title, dos puntos title, podemos escribirlo de esta manera simplemente. Y de esta manera no tenemos que repetir el nombre dos veces. Ok, esto es asunto de JavaScript básico de hecho. Muy bien, entonces con esto estamos actualizando esta nota específica con estos datos. Y aquí lo que voy a hacer es colocar un await porque es asíncrono. Y aquí async porque, para que funcione el await. Vamos a guardar. Y con esta línea de código o estas múltiples líneas de código ya podemos actualizar. Vamos a comprobarlo.
Por ejemplo, primero vamos a ver qué notas tenemos. Vamos a ir en Get API Notes. Y tengo esta nota que habíamos creado que no luce bien. Pero ahora vamos a actualizarla. Voy a enviar el método put. Quiero actualizar esta nota específicamente. Y los datos que quiero actualizar son los siguientes. De hecho ya lo habíamos escrito. Simplemente vamos a enviarlo nuevamente. Y me dice nota actualizada. Y en este caso debería haberlo actualizado. Vamos a comprobarlo. API Notes, Get, envío. Y sí lo he actualizado. Como puedes ver, título, my first note. Y el contenido, Lorem Ipsum y el autor fast. Ok, pero aquí me da un mensaje deprecado. Básicamente me está diciendo que no utilice este método llamado find by ID en update, sino que utilice find want and update. Entonces voy a tener que utilizar find want and update. Por lo general algunas bibliotecas te envían esto porque como las cambian continuamente, los desarrolladores dicen pues esta función antes se llamaba find by ID, pero ahora vamos a promover que utilicen esta otra función porque es más moderna entre comillas o tiene algunas otras ventajas. Entonces por lo general siempre presta atención a la consola. Muy bien, entonces aquí voy a cambiar el find want and update. Entonces para que esto llegue a funcionar tengo que colocarle aquí que voy a actualizar un dato por ID. Vamos a ver si funciona. Por ejemplo, quiero actualizar esta nota nuevamente. Ya no quiero que diga my first note, sino voy a decir, por ejemplo, en español, mi primera nota. Voy a darle enviar. Bueno, en este caso tiene que ser a través del método put. Y para este ID le voy a enviar. Y me dice nota actualizada. Y en este caso me sigue dando el problema. La razón es que me falta una configuración en mi conexión de MongoDB. Recuerda que en el momento de conectarnos habíamos escrito unas cuantas configuraciones. Bueno, me falta una más. Me falta este de aquí que se llama, de hecho aquí me lo menciona, use find and modify. Entonces vamos a escribir aquí use find and modify en true. Vamos a guardar. Vamos a probar nuevamente. Vamos a volverlo el texto a el inglés. Por ejemplo, vamos a decir my second note. Vamos a enviar. Me dice nota actualizada. De hecho, en este caso no es true, sino tengo que pasarle en false. Vamos a guardarlo. Vamos a comprobarlo nuevamente. Vamos a colocarle mi primera nota. Vamos a enviar. Me dice nota actualizada y ya no tengo ese mensaje. Aún así, en todas estas operaciones lo he ido actualizando, solo que no quería ver este mensaje por consola. Entonces vamos a comprobarlo. Vamos a obtener todas las notas. O bueno, vamos a obtener tan solo esta nota específica. Y como puedes ver, sí lo había actualizado. Mi primera nota, Lorem Ipsum, y el resto sigue igual. ¿Ok? Entonces de esta manera ya estamos actualizando, eliminando y las operaciones más típicas relacionadas con las notas. Pero también vamos a hacer lo mismo con el usuario. Entonces como ya sabemos qué es lo que hace básicamente el modelo de datos de los usuarios, entonces ya podemos avanzar un poco más rápido. Entonces voy a cortar esto de aquí, esta función, de hecho no esta función sino tan solo esta parte de aquí. Voy a escribirle múltiples líneas y antes de devolver un mensaje voy a hacer una consulta a mi modelo de usuario. Voy a decir, bueno, primero tengo que requerir el modelo de usuarios aquí. Requiero desde la carpeta models el modelo de usuario y voy a guardarle una constante llamada user. Entonces a partir de este usuario voy a hacer lo siguiente, user.find, y voy a buscar en este caso el modelo de usuario. Entonces esto es asíncrono, voy a decir await y aquí voy a decir async. Esto me devuelve un arreglo, entonces voy a guardarlo en ese arreglo y es lo que voy a devolver al final al cliente. Es decir, es la misma, digamos, es la misma lógica que aplicamos en la ruta anterior, en la ruta de nodes. Y vamos a devolver users. Vamos a comprobarlo. Para probar esto de aquí, vamos a ir en Insomnia y vamos a decir API, ya no nodes, sino API users. Get API users. Enviamos y me envía un arreglo vacío. ¿Por qué? Porque aún no existen usuarios. Vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a cortar. Vamos a escribirlo de esta manera. Y antes de devolver múltiples usuarios, primero voy a tratar de hacer una consulta de qué datos me están enviando. Entonces voy a decir desde request body, voy a extraer el username, el nombre del usuario, el username. Ok, y debajo de extraer el nombre voy a empezar a crear un nuevo usuario, new user, con el username. Ok, aquí también podría escribir username, username, pero para abreviar de esta manera. Ok, entonces con esto estoy creando un nuevo usuario que voy a almacenar en una constante llamada new user. Luego, una vez tengo el nuevo usuario, voy a guardarlo. Simplemente digo await new user. .save en este caso. Ok, y con esto ya estoy guardando un nuevo usuario. Para comprobarlo, vamos a enviarle aquí un mensaje que diga, por ejemplo, user created. Ok, vamos a probarlo. En este caso tengo un problema. Ah, claro, me faltó la sync. Vamos a guardar. Muy bien, vamos a ir en Insomnia. Y ahora, por ejemplo, quiero crear un nuevo usuario.
Y para el usuario tan solo necesito enviar una cosa, el username. Y en este caso voy a crear un usuario llamado Faz. Vamos a enviar y me dice usuario creado. Esto quiere decir que si consulto todos los usuarios, me dice que tengo un usuario creado llamado Faz. Y tiene este ID y tiene la fecha de creación y la última fecha de actualización. ¿Ok? Entonces con esto ya estamos creando usuarios. De hecho puedes crear cuantos quieras. Vamos a crear otro más. Por ejemplo, vamos a crear otro usuario llamado, no lo sé, Test. Enviamos usuario creado. Voy a crear otro usuario llamado, por ejemplo, no lo sé, Roland. Vamos a decirle, vamos a enviar. Vamos a consultar todos los usuarios. Y tengo, por ejemplo, 3 usuarios ahora. Tengo un objeto, 2 objetos, 3 objetos. ¿Ok? Entonces ya tengo 3 usuarios. Y así como tengo usuarios, también quiero eliminarlos. Entonces vamos a cortar esto de aquí. Vamos a escribirlo en múltiples líneas. Y para eliminarlo, recuerda que necesitamos utilizar el request parents. Entonces voy a decir que voy a desde user.find by id and delete. Voy a pasarle el request.parents.id. Y aquí no voy a enviarle ese texto, sino voy a enviarle un JSON que diga, por ejemplo, user deleted. Vamos a guardar. Vamos a ir en nuestra aplicación de Insomnia. Y supongamos que quiero eliminar el usuario test. Este usuario de aquí. Entonces, quiero eliminar este usuario. Le voy a decir, desde API users, quiero eliminar este usuario. Entonces le voy a decir a través del método delete. Envío y me dice usuario eliminado. Esto quiere decir que si consulto todos los usuarios, ahora tengo tan solo 2 objetos. Y ya no está el usuario test, como puedes ver. ¿Ok? Y luego también puedes implementar el actualizar, puedes implementar el obtener un solo usuario y demás. Pero en este caso, para esta aplicación no va a ser útil, porque en este caso lo voy a crear, pero no lo voy a utilizar. Pero si te interesa, puedes aplicar la misma lógica que hemos aplicado aquí en Notes para hacer lo mismo. De hecho, es bastante similar, es prácticamente lo mismo, solo que cambia el modelo simplemente. Ya no es Node, sino User. Muy bien, y con esto finalmente hemos terminado nuestra REST API o nuestra API. Es una API muy básica y hay muchas cosas que se pueden mejorar obviamente, pero con esto ya podemos empezar a enviar y recibir datos desde el frontend. Entonces esto de aquí lo vamos a cerrar porque ya está terminado y en las próximas secciones vamos a empezar a utilizarlo. Pero vamos a hacer esto, vamos a cancelar la consola, vamos a limpiarla, escribir ls de esta manera. Ok, y vamos a volver a iniciarlo, npm run dev, simplemente para ver este mensaje, para ver este server por 4000. Ok, ahora, como vamos a utilizar en las siguientes secciones también una aplicación del frontend, recuerda que hasta este momento tan solo tenemos 2 consolas, una para Node y otra para MongoDB. Te voy a decir esto porque en las siguientes secciones vamos a agregar una tercera consola, pero eso será en la siguiente sección cuando integremos React, así que nos vemos en el siguiente video.